Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al programa número 53, ya de La Curiosidad Liberó al Gato. Estamos con el amigo Walter. Hola Walter, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están amigos? Un programa pero muy especial con uno de esos gustos que, que nos damos con el invitado de la fecha. Exactamente, ya hablamos, vamos a entrar en el terreno religioso, vamos a seguir quizás en el terreno religioso, ya tuvimos un programa que hablamos de judaísmo, tuvimos un programa que hablamos de evangelismo, tuvimos un programa que hablamos de judaísmo mesiánico. Y ahora toca eh, algo muy importante, que es el catolicismo, ¿no? Dentro del cristianismo también está la rama del catolicismo, que es la más importante. Así que para eso estamos, sí, un lujo, nada más y nada menos, con Gabriel Zanotti, que es doctor en filosofía de la UCA y profesor en la Universidad del SEMA, también de filosofía, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, Gabriel. No, no es nada, no es nada. Al contrario, gracias por la invitación, un gusto, ¿no? Que nos permite tutearlo, a pesar Sí, del respeto que tenemos que tener, nos permite tutearlo. Así que doblemente sí, sí, sí. agradecido. Muy bien. A ver, Gabriel, tantos años de catolicismo, ¿no? Desde su surgimiento. Mm. ¿Podés, en muy pocas palabras, Ah, bueno, explicar? Después vamos a ir igual, obviamente, desenmarañando un poco el asunto. Pero para la gente, para evitar que vaya a Google y lea, viste, 100.000 páginas o un lío, varios tomos de libros. Resumí para más o menos para tener una idea, los ignorantes que estamos acá, ¿cómo surge el catolicismo? Bueno, yo sé que los hermanos mayores en la fe, los hermanos judíos, tal vez algunos se van a enojar por lo que voy a decir, pero el catolicismo Yo se soy concibe judío, a sí pero mismo. prometo no enojarme. Bueno, el catolicismo se concibe a sí mismo como la consumación del mensaje del Antiguo Testamento. O sea, se supone que el pueblo de Israel había sido elegido y había recibido, para recibir el anuncio del Mesías, que iba a liberar al pueblo de algo. En el Ujú. Nuevo Testamento, en el cristianismo, el Mesías se interpreta como la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene a liberar a todos los seres humanos del pecado original, los viene a redimir, mejor dicho, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, el catolicismo es la consumación del mensaje de liberación del pueblo de Israel, entendido ahora ya pueblo como todas las personas del mundo que Ujú. quieran libremente aceptar esa gracia y constituir entonces el conjunto de bautizados, la iglesia. Ujú. Hasta la lamentable separación que tuvimos con nuestros hermanos separados en 1517, el cristianismo era igual a esto, al catolicismo, ¿no? claro, claro. Eh, Así que es eso, es la consumación de la promesa dada al pueblo de Israel. Eh, Y, dicho, eh, dicho eh, simplemente. hay- ¿y por qué surge? A ver, vamos a ir a. No, bueno, esa la pregunta la dejamos para después, que es si justamente es esa la definición, el Mm. antisemitismo, ¿no? Que hay dentro del catolicismo, obviamente en algunas partes, ¿no? Pero eso lo podemos charlar después. Cuando Ahora, vos quieras. sí, sí, más que nada para no perder el hilo. Sí, Eh, sí. ¿Cómo fue el tema del justamente la separación? No, no sé a qué separación te referías, quizás a la más importante que fue el protestantismo. Sí, sí, no, quise decir que hasta 1517, cristianismo era igual a catolicismo. Ujú. Lutero se enoja con Roma, en algunas cosas tenía razón, Ok. pero, pero era una persona muy temperamental y dentro del enojo comienza a negar algunas cosas, entre ellas la validez de los demás sacramentos, excepto el bautismo, y con una peculiar interpretación de lo que es la gracia de Dios que ya chocaba con la interpretación habitual del catolicismo, ¿no? Ujú.
Y eso constituye entonces, y además el tema del libre examen, de las Sagradas Escrituras, sin la tradición y el magisterio, y bueno, y todo eso constituye el protestantismo, que vuelvo a decir, tenía muchas buenas razones para protestar. Pero si yo hubiera estado vivo en 1516, lo hubiera invitado a cenar a Lutero y lo hubiera intentado calmar y decir, pará, no es para tanto, podés ser un monje agustino que proteste, pero no es como para hacer semejante despelote. Y al Papa habría que haberle dicho lo mismo. Lamentablemente sucedió. El Papa, digamos, que desde siempre fue como el líder y todo eso. ¿Y qué, ¿Sí? qué pensás de cómo fue evolucionando todo lo que sería el papado? Bueno, el papado fue siempre lo mismo. Pero esto hay que ver qué se interpreta por esto. O sea, en las Sagradas Escrituras, Pedro recibe el mandato, ¿no?, de confirmar en la fe a los hermanos. Y en ese sentido es un primus inter pares que cuando hay algún problema dogmático define. El primer concilio fue justamente para saber si el mensaje era para los judíos solamente o para todos. Finalmente Pedro define, es para todos, ahí tenés un ejemplo. Ujú. Y en realidad el papado, la única definición y función eclesial que tiene es esa. Cuando hay un concilio, cuando hay un concilio que tiene que definir un dogma, el primus inter pares tiene que, digamos, con la aprobación del primus inter pares, el dogma se va definiendo, ¿no? ¿Con la aprobación de qué? Eh, Perdón, yo, por lo menos yo no lo entiendo. del primado, con la aprobación del primero entre los obispos, Ah, ok. entonces el dogma se va definiendo de esa manera, se va como estableciendo. Eh, y más allá de las cuestiones humanas que lamentablemente siempre han rodeado al pontificado, Ujú. entiéndase honores, riquezas, hijos ilegítimos, poder político, guerras, todo tipo de cuestiones, pero nada de eso define a la institución Mm, eclesial sobrenatural del pontífice. El pontífice ok. es el primero entre sus iguales que tiene que, con su firma, definir el dogma. Bueno, esa es su función. Por supuesto, Lutero negó esto también, Ujú. eh, pero eso es el papado y lamentablemente, bueno, hemos tenido épocas diversas, ha habido pontífices mejores y peores. eh, el pontificado ahora se ha desprendido del poder temporal que mantuvo hasta 1870, se ha desprendido ya de los estados pontificios, pero lamentablemente, en mi opinión, quedó luego con un acuerdo con Mussolini de 1929 en adelante, el famosísimo y pequeño Estado del Vaticano, que tiene funciones diplomáticas que son ajenas a la institución del pontificado, ¿no? Y que sería mejor abandonarlas. Para vos Eh, me estás diciendo que, parejo Fantino, para. Me estás diciendo que el Vaticano sí, tiene que dejar de existir. sería mejor que dejara de existir efectivamente el Estado del Vaticano. Ok, como Y Estado. como Estado. claro, el Estado del Vaticano podría dejar de existir perfectamente, es un Estado que surge en 1929, totalmente contingente, y debería desaparecer porque no ocasiona más que problemas. Claro. Y el pontífice podría estar en donde está siempre, siempre que los católicos obviamente sepan sostener su culto, ¿no? Y el Vaticano debería ser parte de Italia, digamos, normal, o sea. Bueno, se podría llegar a un acuerdo con el Estado italiano para algún tipo, si querés, de, comillas, de acuerdo jurídico de no intervención del Estado del Vaticano, perdón, del Estado italiano Ok. en Claro, determinadas cosas que serían propiedad privada de la Iglesia. ¿Ok? Para eso incluso no sería necesario ningún acuerdo. Eh, respetar, claro. pero
Pero bueno, eso para mí sería la situación ideal, porque la tarea del pontífice de hacer de diplomático perturba mucho su función, ¿no? Aparece más como un poder político más en medio de los demás. como un Mm. funcionario. Sí, sí, sí. Así que bueno. Se extralimita Pero sus funciones, digamos. Empezó sí, como sí, no sé sí, a sí. partir de qué año, eso me dirás vos, 19 empezó a 1929 desde a fue un partir de ahí empezó a acuerdo. extralimitar sus funciones. Fue un acuerdo con Mussolini porque en 1871, cuando Garibaldi invade los estados pontificios, lo deja al pontífice sin territorio, sin jurisdicción. Eh, entonces, él se autoacuartela, Pío IX se auto arresta en las instalaciones de la Basílica de San Pedro. Todo lo que hoy llamamos Vaticano forma parte de la ciudad de Roma desde entonces. Ahí surge lo que se llama la cuestión romana, o sea, esa situación de protesta permanente del pontífice, diciendo yo soy un prisionero del Estado italiano. La cuestión romana comienza a resolverse con Benedicto XV, a partir de 1914, si mal no recuerdo en adelante, y se termina de resolver no favorablemente a mi juicio, con Pío IX, cuando Pío IX hace un acuerdo con Mussolini. Mussolini entonces concede que esa circunvalación que hoy llamamos Vaticano sea un Estado independiente. Por eso esa famosa avenida que va hacia el Vaticano se llama Vía de la Reconciliación, Mm. y ahí surge el Estado del Vaticano independiente, ahí surge. Sí. ¿El fin cuál era? El fin era la independencia de la Iglesia del Estado del Vaticano. Ay, perdón, del Estado italiano. Del Estado italiano. Ok, pero digo, vos te independizás, digo, porque no sé, mañana se quiere independizar Buenos Aires, digo, bueno, pues no quiero, estoy cansado de la coparticipación y no sé qué. No sé, tienen como un objetivo claro, no sé, bajar los impuestos Bueno, y. está muy bien el ejemplo. Dada la situación histórica, dado que el Estado italiano en ese momento quería reconciliarse con eh, una iglesia que a nivel humano se había sentido invadido por el nuevo Estado italiano a partir del Risorgimiento, entonces, dada esa situación histórica, le concede una independencia de Estado, que hoy llamamos Estado del Vaticano. Claro, la Ujú. independencia podría haber sido un pacto por el cual el Vaticano compraba determinadas propiedades, pero no fue ese el Mm. espíritu. Pregunto, tal vez tuvo que ver que quien estaba al frente del poder político era particularmente una persona, digamos, con bastante ansia de intervención, por así llamarle, ¿no? Digo yo, no tengo idea. En ese momento no se veía la cuestión. En esos momentos Mussolini era el jefe del Estado italiano sin contrapeso parlamentario. Eh, Obviamente sus intenciones siempre eran acumular poder, pero la diplomacia de los cardenales del Vaticano lograron el acuerdo, tal vez se lo extrajeron, lo lograron hacer, y él en ese momento no vio ninguna dificultad. Las dificultades comenzaron después, cuando Mussolini comienza a avanzar sobre ciertos temas, entonces ahí ya la amistad temporaria se corta, ¿no? Como pasa siempre. Ujú. Tal cual. Em, Tengo una pregunta, yendo también ahora para el lado religioso más que nada, porque hablamos de los protestantes y bueno, hay después, en el siglo XVI, pero después fueron Sí. surgiendo otras, obviamente otras corrientes, em, más Mira, modernas quizás. no, las dos más importantes son una que no tiene ninguna significación religiosa, que fue un problema meramente político, que es el anglicanismo, que fue un Ujú. capricho de Enrique VIII. Se quería divorciar, el Papa no le concedió el divorcio, se enojó, todo la miércoles, e hizo una iglesia de Estado, es la Mm. iglesia de Inglaterra, que teóricamente existe hasta la actualidad, ¿no? Aunque te parezca extraño, en este momento Carlos III es el jefe de la iglesia anglicana.
Decir que por suerte él no se lo toma en serio, pero la reina Isabel sí se lo tomaba en serio. Eh, pero eso es un tema político, no fue ningún problema de dogma. No, pero Y hay después, otras. Están los evangelistas, los evangélicos, los mormones, no sé, hay. pero son todas corrientes dentro, o mejor dicho, a partir del protestantismo, o sea, a partir del Mm, corte que se da en 1517, surgen nuevas hermenéuticas, nuevas interpretaciones y visiones del cristianismo, y entonces ahí surgen, si querés, todas las corrientes internas dentro de los protestantes, que son cuasi millones, y hay que ujú, ser un especialista para manejarlas todas. sí, Pero todas tienen el mismo origen. claro. Es que fue Y, innecesario también. Los problemas que Lutero denunciaba eran problemas de corrupción política y humana dentro del gobierno del pontífice en Roma, situaciones que se podrían haber revertido sin llegar a un quiebre dogmático, como sucedió. ¿Está? Pero, vuelvo a decir, ninguno de los protagonistas de la época tenía relativas vocaciones de diálogo, ¿no? y lo que se le critica más que nada o sea, las críticas que uno escucha, ¿no? Sí, Y que quiero que respondas desde el punto de vista religioso, en este caso, no sí, político, sí, 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 o incluso ideológico, sino religioso, que ya no vamos a sí, meter en el tema ideológico. sí, Es que, bueno, algunos lo ven como una religión en realidad politeísta, ¿no? Adoradora de ídolos, porque, bueno, porque tenés imágenes, porque tenés la estatua, ¿no? de la Virgen, ¿no? Y tenés, adoran a los santos, y, bueno, mismo Jesucristo, digamos que lo tienen como en una, no sé cómo llamarlo, estatua, no sé, una figura a la que le rezan. Eh, pero, sin embargo, desde el catolicismo dicen, no, somos monoteístas, ¿no? sí. Y cómo sería la explicación para responder a eso? Bueno, es comprensible que exista el debate. Uno de los misterios de la fe católica más importantes, junto con la encarnación, es el misterio de la Santísima Trinidad, Ujú, o sea, tres personas y un solo Dios. Claro, algunos críticos ven que eso de tres personas y un solo Dios no se sostiene, que por lo tanto son tres dioses, y ujú, prácticamente todo el eje central de los primeros padres de la Iglesia, hasta Santo Tomás de Aquino, es una especie de apologética racional, o sea, una defensa desde el punto de vista de la razón, de que hablar de tres personas y una sola naturaleza divina no es contradictoria con la razón humana ni tampoco con las Sagradas Escrituras. Eso se llama apologética. Esa apologética dio como origen toda la patrística latina y griega de los 4 primeros siglos de la Iglesia, San Agustín. Luego el debate tuvo un momento de detenimiento, comienza de vuelta con el Renacimiento carolingio en el siglo IX, y si querés el culmen de explicación racional de la Santísima Trinidad, sin negar el misterio, desde luego, es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Eh, Sobre todo porque la Santísima Trinidad se refiere a la vida interna de Dios. Dios se consigue a sí mismo, se quiere a sí mismo, y ahí surgen el Padre, el Hijo y el Espíritu, ujú. ¿no? Eh, pero es totalmente comprensible que algunos islámicos y algunos judíos no digan lo que yo estoy diciendo, digan, no, ese es un error, ha derivado de vuelta No, y en algunos tres dioses. cristianos, muchos cristianos dicen eso también. Bueno, no recuerdo ningún teólogo cristiano importante, No excepto Hans sobre eso, Kuhn. no sobre eso, pero las imágenes sí, he Ah, escuchado. no, está bien, no, ese es otro tema. Bueno, los Ah, teólogos serios han tratado de distinguir lo siguiente. Una cosa es el respeto que se le debe a ciertas imágenes que son meramente materiales, pero se les debe un respeto porque son signos sensibles que llevan a la oración y en ese ujú, sentido merecen un tipo de respeto, pero de ninguna manera un culto que tiene que ver con la adoración. El tendréis un solo Dios y solamente adoraréis a un solo Dios, en el catolicismo se sigue manteniendo. Ahora, dicho esto lo saben los teólogos. Mi crítica a ciertos obispos y a ciertos sacerdotes es que ellos saben que desde el punto de vista popular, desde el punto de vista de lo que se llama la religiosidad popular, muchas personas lo viven como si fuera un politeísmo.
¿no? Y además dentro de un pensamiento mágico. Bueno, le voy a rezar a tal santo para tener tal cosa, ¿no? Y al santo se lo imaginan como una especie de deidad, y además lo Claro. utilizan para sus propios fines, para que me dé esto. Eso es un politeísmo popular, ¿no? Claro. Bueno, en mi opinión, la función docente de obispos y de sacerdotes debería ser enseñar que no es así, pero no les preocupa en absoluto. Esa es la crítica que yo tengo, ¿no? No les Claro. preocupa. Están los más felices, están ahí felices con la fiesta de San Cayetano y esas cosas. Y bueno, es un error pastoral. Error pastoral quiere decir un error práctico, un error en la manera de enseñar, de difundir. Pero dogmáticamente ningún teólogo va a aceptar ese tipo de politeísmo. Algunos aceptan que la religiosidad popular tiene cierta sabiduría, pero no llegan a justificar ese tipo de creencias, ¿no? ¿Qué le Claro. vas a hacer? La naturaleza humana y la masificación da para todo. Es muy difícil, sobre todo a lo largo de tantos años. Lo peor es confundir la religión auténtica con el pensamiento mágico. En la religión auténtica uno se entrega a la voluntad de Dios, es yo para Dios. En el pensamiento mágico es la deidad o las deidades para mí, hacia mis fines, ¿no? Es Dios para mí. Y es todo lo contrario del cristianismo, donde vos te tenés que entregar a la voluntad de Dios, ¿no? El pensamiento mágico supone eso, entonces no solamente le voy a rezar al santo, le voy a rezar a Dios para que Él me dé tal cosa, y si no me la da, me enojo, ¿no? Ahora, vos me vas a decir, ¿pero acaso en las Sagradas Escrituras no se dice pedir y se os dará? Sí, pero justamente ahí viene la interpretación católica habitual. El pedir y se os dará está relacionado con el tener una mentalidad de filial, de hijo, que confía en el padre, pero no se revela. Entonces, para mí el mejor modelo de oración es la oración que hace Jesucristo en el huerto, cuando se le venía encima la crucifixión y dijo, Dios, si es posible, líbrame este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Al revés de los políticos que dicen, no se haga tu voluntad sino la mía, ¿no? Bueno, entonces, no se haga mi voluntad sino la tuya significa, mira, Dios, si podés concederme esto, bien, pero y si no es tu voluntad, y ya está, ¿ves? Eso es la religiosidad auténtica, eso es la entrega, ¿no? Esto es fácil de decir, pero no es fácil de hacer. Pero nuevamente, muchos obispos y sacerdotes no le enseñan esto. Y así se producen graves deformaciones. La gente que primero se enoja porque Dios no le da lo que quiere y luego se va, y digo, pierde la fe, porque fueron educados en ese pensamiento mágico. En realidad, fueron educados en la falsedad del pensamiento mágico. En realidad nunca tuvieron fe auténtica. Y cuando dicen yo perdí la fe, en realidad perdiste lo que nunca tuviste, porque si a vos te enseñaron magia en vez de religión, y bueno, ¿qué le vas a hacer? En realidad estás exculpado. La gran responsabilidad la tienen los pastores que te enseñaron semejante cosa. Te hago quizás como una no, pregunta a Walter, dale. No, no, me acordé de algo mientras hablaba Gabriel. En la película esta en la que Morgan Freeman interpreta a Dios, a él Sí, hay buena película, buena película. él es uno de mozo y Sí, hay sí, sí. una joven, creo que era, que le pedía a Dios ser valiente. Y él, que obviamente la chica no tiene ni la menor idea de quién es él le dice, pero ¿usted cree que si, si Dios escucha su pedido, Dios la haría valiente o Dios le daría oportunidades en las cuales usted podría mostrar su valentía? Me pareció brillante, porque es como armar el contexto para que la persona eh, Claro. ejerza eso que gente que está necesitando, ¿no? No, no, si estamos hablando de la misma película, es una buena película, está bien pensada desde el punto de vista teológico. Todopoderoso, ¿no? De Jim Vos te Carrey. referís a Todopoderoso, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Fíjate que al final el protagonista de la película termina tomando conciencia de que lo mejor que puede hacer como ser humano es no pretender ser todopoderoso, y entregarse a la voluntad divina, ¿no? No, en realidad la película es buena, es teológicamente buena y muestra la locura del pensamiento humano cuando te crees Dios. ¿Viste? Cuando él empieza a recibir las peticiones y les dice a todo que sí, ¿no? Y entonces todos ganan la lotería y es un pelote. Y además él cree que siendo todopoderoso, siendo Dios, va a lograr que la mujer de él, que lo está dejando, lo quiera, y se entera de que Dios jamás viola el libre albedrío. El libre albedrío no,
Ahí está. Claro. Y lentamente entonces va tomando conciencia en esa ilusión humana de ser Dios, de que definitivamente no es Dios y que Dios es otra cosa, ¿no? Em, una- el tema de quizás, y esto cabe para el catolicismo, para cualquier religión que crea en los milagros, ¿no? Pero un milagro, creer en un milagro, ¿no? Como se dice que multiplicó los Sí, panes, voy a sí. tener cuidado para que no me salgan como maduros, ¿no? Pues multiplicó los panes y los peces, y bueno, en fin. Eso no es magia, al fin y al cabo, también, digamos. Sí, efectivamente, si no interpretas bien la función de los milagros han tenido en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesucristo, una función histórica particular y no repetible. Los milagros significaron, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, una manera de revelación de Dios a los seres humanos, una manera de hablar con un ser humano que, esto se llama la condescendencia con la naturaleza humana, con un ser humano que todavía necesitaba milagros para un poco mover su inteligencia y su voluntad. Pero consumada la revelación, o sea, cuando Jesucristo asciende a los cielos y nos deja solamente, bueno, perdón, no está bien dicho, nos deja con el Espíritu Santo, en realidad los milagros ya no tienen función, excepto cosas particulares que Dios a veces concede, pero que no forman parte de la revelación y además son poco frecuentes y no tienen que ver con la esencia de la fe. Nadie tiene que pretender tener fe porque Dios te hizo un milagro. Si lo hizo es porque en su plan hay algo, ¿no? Lo que te quiero decir es que los milagros tienen una función específica dentro de la historia de la salvación. Terminado el momento pleno de la revelación, la época de los milagros se acabó. Ya las aguas del Jordán no se abren, los panes no se multiplican, se acabó. Ahora es una religión puramente espiritual. Es alguien que sabe que está totalmente dentro de la voluntad de Dios y se entrega. Si querés, desde cierto punto de vista, aunque se podría debatir la analogía del término, el mayor milagro es la fe luego de que Jesucristo se va de este mundo. Por eso, cuando Jesucristo dice felices los que no vieron ni creyeron, o sea, el mayor milagro es la fe. Eh, es muy fácil, por eso el diálogo con Tomás. Tomás no creía, Tomás el apóstol, que Jesucristo había resucitado, entonces le dice, bueno, poné tus manos en mis llagas. Ah, ahora creo. Bueno, ahora que viste, creíste. Bueno, felices los que no vieron y creyeron. Mm, Que es la situación de todos los demás durante los 2000 años posteriores. claro. Ahora, eso no excluye que de repente a Dios, porque se le canta, porque la libertad de Dios es absoluta, haga algo con vos, porque tiene un plan con vos, ¿no? Por eso en la vida de los santos a veces hay milagros, pero porque los santos son megáfonos de Dios, son elegidos de Dios que Él utiliza para manifestarse, y entonces Él hace lo que quiere, te agarra desde acá del cogote y con vos hace lo que quiere. Bueno, pero no es algo que un creyente deba esperar como que le pertenece. Si Claro. Dios hace algo así es porque te quiere para determinada cosa. Lo quiso San Francisco para fundar la Orden de los Franciscanos, ¿no? Y entonces quiso algunos milagros en la vida de San Francisco, y así sucesivamente. Quiso Dios que su bondad infinita y su misericordia infinita se manifestara en un fraile dominico llamado Fray Martín de Porres. Entonces sí, Fray Martín de Porres podía hablar con los animalitos como un símbolo de retorno a la situación originaria. Pero hay que tener en cuenta, incluso, mirá qué racional que es la fe, que ese tipo de milagros posteriores no son obligatorios de creer. Si vos me Mm, decís, yo soy católico y no creo que eso pasó, no crees, no pasa nada. Esas revelaciones particulares, lo que no podés hacer es reírte de eso o si querés, negar la vida piadosa de un santo una vez que la iglesia lo ha declarado santo, ¿no? ujú. Pero no estás obligado a creer. De hecho, no sé, imagino que vos no estarás de acuerdo con algunos, quizás, o No, con los santos en general no con tengo eso problemas. no tengo. Tengo problemas si querés con algunas. Me parece que en algunas revelaciones hay ciertas exageraciones, pero mi posición es la habitual. En las revelaciones, por ejemplo,
las revelaciones de la Virgen que la Iglesia ha aprobado, yo no tengo ningún problema. Pero la Iglesia misma, cuando aprueba una revelación de la Virgen, como por ejemplo Lourdes, también aclara que ningún católico está obligado a creer en que en Lourdes hubo una revelación, pero sí está obligado a no insultar, no desdeñar, no reírse de, y respetar a los católicos que hagan la peregrinación. Okay. Pero últimamente me parece que el Vaticano, mejor dicho, que los pontífices, Francisco incluido, han sido muy prudentes en no exagerar la validez de este tipo de revelaciones, ¿no? ¿Qué opinás, antes de pasar a la cuestión ideológica, se me vino ahora a la cabeza, ¿qué opinás del celibato? El celibato es una norma disciplinaria que surgió más o menos a partir del siglo XI por una utilidad práctica. Al principio fue porque además los sacerdotes tenían muchos hijos y venían problemas de herencia y se armaban problemas impresionantes. Claro. Y después también fue por cierta utilidad, que ese es un argumento que se puede seguir manteniendo, es mejor que el sacerdote esté desprendido de tener esposa porque eso lo ata a ciertos problemas que le impedirían el desarrollo pleno de su función sacerdotal. Así que es una norma disciplinaria que se mantiene en la Iglesia de Occidente. En algún momento se podría abrogar, perdón, que se mantiene en el rito de Occidente, pero no están dadas las circunstancias actuales, porque actualmente la mayor parte de los católicos que piden la abolición del celibato son católicos más bien que están en la teología de la liberación, de mucha izquierda, y entonces junto con el celibato ponen todo eso. Así que, y eso lamentablemente lo único que hace es retrasar el tema de si sería posible o no. Además hay que distinguir entre dos cosas. Una cosa es el voto de castidad que hacen los frailes de las órdenes mendicantes, como por ejemplo dominicos y franciscanos, que son votos solemnes y significa estado religioso, pobreza, castidad y obediencia como votos, que significa estado religioso. Entonces es obvio que si haces eso no te podés casar. Y otra cosa es la promesa de celibato que el sacerdote secular, que no tiene estado religioso, hace al obispo. El sacerdote secular primero no renuncia a sus propiedades, por lo tanto, voto de pobreza no hace. El sacerdote puede seguir teniendo su departamento, su auto, con la prudencia con lo que maneje esas decisiones es otra cosa. Segundo punto, le hace al obispo del lugar dos promesas, no votos, promesas de obediencia, como diciendo no te voy a hacer despelote, y promesa de celibato. Mientras esté bajo tu jurisdicción no me voy a casar, y si me quiero casar, tengo que pedir la vuelta al estado laical, me tenés que dar la dispensa. Bueno, es una situación muy diferente a la situación del religioso. ¿Okay? Estoy diciendo todo esto para decirte, la promesa de celibato en alguna circunstancia histórica futura se podría abrogar. Se podría abrogar, no hay ninguna dificultad. Okay. En las actuales circunstancias, lamentablemente no están dadas las circunstancias políticas como para que eso se haga sin armar un despelote impresionante. Sí, una revolución en el Vaticano. Sí, porque los que piden que se termine el celibato habitualmente son teólogos de la liberación de izquierda. Y junto con eso piden todo, que la madre tierra, que todo, que viva la Pepa. Bueno, ¿Creen en entonces la no. Pachamama también los de izquierda? Sí. Así Mirá. que... Es como ahí sí, politeísmo a full, eso es a turbo. full. Sí, a full. Creer en la tierra como algo, como una deidad, ya es, además de algunos, Dios. algunos sacerdotes y obispos ya están coqueteando con la madre tierra y todo eso, y bueno, Y ¿qué le vas a hacer? eso nos da el pie justamente. Decí, Walter. No, perdón, digo, el fenómeno de los curas villeros, bastante más tóxico que Perdón, ¿el fenómeno de qué, Walter? No te los entendí. curas villeros, digo, de las personas Bueno, ahí hay que que tener cuidado, ¿no? Hay algunos curas villeros que son muy santos y no tienen mayores problemas dogmáticos, excepto cierto coqueteo con algunas líneas teológicas, como muchos discutibles. Pero no, algunos curas villeros son señores curas, ¿no? Otros, en cambio, otros dan pasos adicionales y se van a una teología de la liberación de origen marxista muy fuerte y comienzan los problemas, ¿no? ¿Qué Así es que hay eso que de distinguir. teología de la liberación?
Es una teología que surge a partir de los 60, con influencias europeas, pero hecha por teólogos latinoamericanos, que intentaron unir la teoría marxista de la lucha de clases con el cristianismo. Y en esa Mm. unión surgió un cristianismo de izquierda, donde la revolución contra el capitalismo formaba parte del catolicismo. Bueno, te podrás imaginar, ¿no? Eh, en su momento fueron causa de mucha violencia dentro de católicos que abrazaron la revolución, y todavía existen. Lo que pasa es que ya no tienen un fusil en la mano, pero todavía existen. ¿Se relaciona, cómo relacionaban? Porque siempre está, ¿no? La idea de cómo se relacionan o cómo se toman, digamos, quizás las enseñanzas de Jesús. O sea, por un lado tenés, desde el punto de vista católico, ¿no? Porque por un lado tenés justamente católicos que te dicen que tienen como una tendencia liberal, como es tu caso. Después tenés católicos que son comunistas, como es el caso de otros tantos, y medio como es el caso me parece, del Papa actual. Entonces, ¿cómo puede ser que las enseñanzas de una sola persona, ¿no? Que Jesús, bueno, al fin y al cabo era una persona, eh, tengan diferentes interpretaciones, pero tan diferentes, tipo opuestas? ¿Cómo se llega a eso? A ver, no debería haber problema en teoría porque los dogmas de la fe católica ya fueron definidos en los concilios, eh, de Calcedonia, etcétera, en el concilio de Trento. Los dos credos que hay fueron definidos antes de la Alta Edad Media. No debería haber problemas, ahí están todas las verdades de la fe. Eh, Ahora, a veces hay corrientes teológicas distintas que generan cierta libertad de opinión dentro de los dogmas de la fe. ¿Ok? Y eso es legítimo. Pero sobre todo, yo te diría, a partir del siglo XIX en adelante, en el catolicismo ha habido muchos problemas ideológicos, políticos. Entonces, hay católicos que piensan que pueden derivar una ideología política determinada a partir de las Sagradas Escrituras y el magisterio de la Iglesia. Ese es un error que se llama integrismo. En ese error están todos, tanto los marxistas como los franquistas, que suponían lo mismo, que la dictadura de Franco era la posición católica, y yo como liberal me debo cuidar de no entrar de no ser el mismo error. Mi opción por el liberalismo político y económico es una opción laical, secular, que no se deriva de la fe católica. Lo que pasa es que como me he matado aclarando que no es contradictoria con la fe católica, entonces alguno puede confundirse en cuanto a lo que yo estoy diciendo. Es como si vos eh, estuvieras andando en tu automóvil, tenés un problema, te parás a un costadito, abrís el capot, supongamos que sabés algo de mecánica y lo arreglás, y alguien te dice, eso es contra la fe, y vos le decís, no tiene nada contra la fe de arreglar mi auto, ¿no? Pero otra Claro, respuesta que podrías dar es, de ninguna manera, no solamente es contra la fe, sino que yo estoy derivando mi mecánica de las Sagradas Escrituras. Ahí está el tema de la mecánica. Y ahí pisas el palito. ¿Te das cuenta? Ok. Discúlpame, la analogía es un poco gruesa, Sí, 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 pero sí. yo mismo me he encargado toda la vida de decir que mi opción por el liberalismo político es opinable, lo mismo con respecto a la economía de mercado, excepto algunos muy, muy grandes principios, pero que en ese caso se tocan con los grandes y muy universales principios de eso que ahora es medio caótico, que se llama doctrina social de la Iglesia, ¿no? Que es algo mucho más acotado y sencillo de lo que se puede suponer. El problema de Francisco es que Francisco es heredero de ciertas líneas teológicas, en particular una llamada teología del pueblo, que tuvo mucho énfasis en las conferencias episcopales latinoamericanas. Pero esas teologías que son muy de izquierda y que coqueteaban y se ligaban todo el tiempo con las teologías de la liberación marxista, nunca fueron aceptados por el pontificado de Juan Pablo II ni de Benedicto XVI. Lo que pasa es que una vez que Francisco es elegido, entonces esas teologías de izquierda que coquetean con todo eso que vos nombraste, temas políticos de izquierda, la ecología bajo el control del Estado, el diálogo con el indigenismo, etcétera, etcétera, esa teología de izquierda cruza el charco y está en Roma.
Y entonces ahora lo que hay que hacer es distinguir, ¿no? Todo lo que Francisco diga como teólogo es una cosa, lo que diga como pontífice es otra. Pero lo que pasa es que como él dice de todo en todo momento, todo se mezcla. Todo Ujú. se mezcla. Entonces tenés que estar muy bien formado para decir, Francisco es el Papa legítimo. Si llega a decir algo desde el punto de vista dogmático, lo aceptaré. Y mientras tanto, lo único que está produciendo es caos, porque dice de todo, habla de todo, en cualquier momento, en toda ocasión, mezcla sus propias opciones políticas con el dogma, y bueno, mi gesto lo dice todo. Queda un A collage. veces que se divierta, ¿viste? Pero el tiempo de Dios no es el tiempo humano, ¿no? Por supuesto. Sí, sí, no. Justamente encima a Francisco ahora, porque viste cómo está todo ahora, ¿no? Que es, no sé, con el tema de los 10.500 millones de géneros, que hay, Uf, también a veces le preguntan sobre lo que opina sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Y es como que a En veces eso, el aborto, y es como que se enreda, a veces no, solo en y... eso, yo te diría que en eso él ha dudado menos, o no ha dudado, él en esos temas. Cuando tiene que afirmar, afirma lo que dice el catecismo, que fue firmado por Juan Pablo II en 1992, que se llama Catecismo de la Iglesia Católica, y que es el nuevo catecismo después del catecismo de San Pío X, que no es un nuevo dogma, son los dogmas de siempre, nada más que el nuevo catecismo es más teológico, más explicativo, más dialógico. Eh, el problema con Francisco en esos temas es que él deja hablar mucho a obispos y cardenales y sacerdotes que en eso dicen cualquier cosa y entonces, y él no le llama la atención, y entonces no se sabe bien qué prioridades tiene Francisco en la cabeza, porque si alguien quiere hacer la misa tridentina o comulgar con la boca, entonces ahí sí Francisco se enoja y le llama la atención. Pero si alguien quiere dentro de la iglesia poner todos los colorcitos del orgullo gay, entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, como esto está pasando en la iglesia, entonces algunas personas dicen, pero ¿qué es lo que Francisco tiene en la cabeza? Yo no lo sé, para mí es mucho más fácil explicar la Santísima Trinidad que lo que Francisco tenga en la cabeza. eh, por- porque es como una cosa, ¿no? Se forma algo muy raro, en el sentido de lo que la izquierda hoy pregona en muchos casos. Eh, porque no se mete solo en economía, ¿no? La izquierda habla de No, como no, de no, 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 muchas cosas. Y hay, no, no, hay no, dentro del catolicismo, y él como que, como digo, ¿no? Como que no sabe muy bien, si no, bien se no, el opone, indigenismo, no se no, opone mira, con tanta el contundencia como uno indigenismo, esperaba. no, el indigenismo y el ecologismo de izquierda, o sea, la intervención del Estado, controlando temas climáticos u otorgando tierra a los indígenas, eso él lo acepta totalmente, lo dice y lo proclama, ¿no? Así que, y entonces, claro, los que no estamos de acuerdo con eso, quedamos como los nuevos parias dentro de la iglesia. claro, están en contra del Papa, claro. Claro, ¿viste? Somos los malos. ¿Qué le vas a hacer? Pero, Y pero bueno, ser católico no es ser papólatra, pero para distinguir entre catolicismo y papolatría, ¿viste? Y bueno, es necesario, eh, qué sé la, yo. la frase esa, que dijo Jesús, ¿cómo era? Me la vas a tener que decir vos, yo siempre me la ¿Cuál? olvido. Pero la del ¿Cuál? el rico en el reino de los cielos, que no puede entrar Ah, al no, reino. ¿Eh? Sí, es más, sí, sí. Las críticas, sí, es más difícil que un rico entre los reinos de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahí Eh, está. Eso las no es. críticas, Sí. bueno, mirá, escúchame, con las palabras de Jesucristo vos podés hacer lo que quieras. Por algo hay una interpretación que es la interpretación católica. ¿Está? Ujú. Entonces, el magisterio siempre ha siempre ha dicho, mejor dicho, que las críticas de Jesucristo a la riqueza son las críticas al aferramiento espiritual a los bienes materiales. No son críticas a la propiedad privada o a tener bienes materiales. Son críticas que van al aferramiento espiritual a los bienes. Juan Pablo II, en 1985, escribió una carta a los jóvenes donde incluso explica teológicamente el caso del joven rico. Cuando se acerca el joven que tiene muchas riquezas, le dice a Jesucristo, yo siempre he cumplido los mandamientos, ¿qué más tengo que hacer? Y entonces Jesucristo le dice, vende todo lo que tienes a los pobres y sígueme. Y entonces el joven rico se queda triste porque tenía muchos bienes y no los sigue, ¿no?
La interpretación materialista de ese pasaje es que Jesucristo está condenando el tener bienes, ¿no? La interpretación que Juan Pablo II explica, y que me parece que es una interpretación católica, es que lo que Jesucristo está explicando con ese encuentro es que uno tiene que desaferrarse de sus bienes y ponerlos al servicio de la providencia. Pero mirá cómo lo he dicho, desaferrarse, ¿qué quiere decir? Porque ¿cuál es el primer bien que tenés? El primer bien que tenés sos vos mismo y los dones que Dios te ha dado. Entonces, la principal riqueza que tiene una persona es su vocación, sus capacidades, y eso es lo que Dios te pide, que te desaferres y lo pongas al servicio de los planes de Dios y de la providencia. Si Dios te llama a ser monje, te tenés que desaferrar jurídicamente de tus bienes. Si Dios te llama a ser laico, no te tenés que defender jurídicamente de tus bienes, pero igual tenés que vivir tus bienes con el espíritu de la pobreza, o sea, de la entrega, de la caridad, de la misericordia, etcétera, etcétera. Esto es la letra, no la música, ¿no? Esto es difícil de hacer, difícil de practicar, pero creo que la distinción es clara. No hay una condena a la posesión jurídica de bienes, hay una condena al aferramiento espiritual a los bienes. Y bueno, pero ¿qué le vas a hacer? Después de la teología de la liberación de izquierda, eh, la sola posesión de propiedad privada es condenada porque el teólogo de la liberación, como es marxista, cree que los bienes que vos tenés se los robaste a otro, porque él juega Claro. una economía de suma cero. Entonces, Sí. si sos empresario y tenés bienes es que se los robaste. Entonces, y sos explotador. Y, por supuesto, y si sos explotador no podés entrar al reino de Dios y todo eso. Y te hacen Claro. un combo total con eso. Walter, Un combo, un combo muy explosivo. Como, claro, claro, claro. Walter, vos querés hacer una pregunta sobre esto, sé que ese quizás de lo No, que... no, me resultaba interesante esto que decía Gabriel, de, de cómo tantas corrientes de pensamiento han interpretado una misma letra en función de un dogma político, digamos. Eso me parece que Bueno, es que ha hecho daño, justamente, ¿no? pero miren, en la historia de la iglesia nunca fue así, o sea, hasta que fue la ruptura con Lutero, la interpretación de las Sagradas Escrituras, lo que hizo fue establecer el credo, que son dogmas religiosos. Había sí una situación política de la iglesia. Durante la Edad Media, el pontífice era el agente legitimador del príncipe temporal, pero eso nunca fue parte del dogma. Ningún concilio nunca definió que eso fuera dogma. ¿Ok? Eh, yo creo que las derivaciones políticas del cristianismo comenzaron con la Revolución Francesa. Cuando ahí entonces algunos grupos de católicos comenzaron a decir, bueno, no, nosotros no tenemos nada que ver con la Revolución Francesa y la posición católica es volver al antiguo régimen del rey católico. Ese fue el nacimiento de lo que se podría llamar el catolicismo político de derecha, ¿no? Claro. Bien, y luego en el siglo XX, que su última derivación política concreta fue Francisco Franco, ¿no? Y Claro. luego en el siglo XX, cuando los teólogos empiezan a coquetear con el marxismo, entonces los católicos forman parte de las revoluciones marxistas de América Latina y también hacen un clericalismo de izquierda, o sea, derivan la revolución de izquierda, como por ejemplo Fidel Castro, de sus concepciones religiosas porque creen que Marx es el quinto evangelio, ¿viste? Y bueno, Bueno, pero son posiciones que son muy extrañas a lo que es la Iglesia Católica y son muy nuevas, pero estamos en ese momento, justamente, muchos de estos lo odian a Benedicto XVI porque Benedicto XVI lo tenía muy cortitos. Benedicto XVI criticaba todo el tiempo el temporalismo, que era la interpretación política del cristianismo. La criticó en su libro de Jesucristo, la criticó en su pontificado como pontífice. Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, formó parte de la comisión redactora de la Declaración Libertatis Nuntius de 1984 que condenaba la teología marxista de la liberación. ¿Ok? El que intentó frenar todo esto fue Benedicto XVI con la aprobación de Juan Pablo II. Pero vuelvo a decirte,
Juan Pablo II se murió, Benedicto XVI renunció, luego se murió, y ahora los teólogos de la liberación que lo odiaban absolutamente a Benedicto XVI, ahora están en el Vaticano, los más felices, ejerciendo una especie de venganza, ¿no? Y nos liberamos de este, y ahora nosotros tenemos el poder, es una cuestión política, ¿no? Tenemos el poder, vamos a hacer lo que querramos, y a los católicos tradicionalistas los vamos a perseguir, ¿no? Y bueno, es una venganza política, pero que está nada más ni nada menos que enquistada en el Vaticano. Pero no es la primera vez que pasa esto. Hubo ocasiones terribles en la historia de la Iglesia, eh, pero no habían sido peleas que habían tocado los dogmas fundamentales. Ahora tampoco, pero ante la opinión pública aparece todo mezclado, ¿no? Ujú. Y en todas estas corrientes, estas diferencias, porque vos ves el catolicismo, decís, es prácticamente como un país donde hay todo, ¿no? Hay derecha, hay de izquierda, hay de centro, hay liberales, hay lo que sea, y cada uno interpreta para su lado las escrituras o dice interpretarlas por motivos políticos para el lado que le conviene. El tema del antisemitismo, ya hice para tocar ese tema que te había presentado al principio. En el catolicismo, obviamente, lo que uno ve es que hay, obviamente, como vos dijiste al principio, nuestros hermanos mayores, lo que dijo Juan Pablo II también en su momento, pero también hay una corriente, no sé cuán grande será, si es pequeña, grande, mediana, no sé el tamaño que tiene dentro de lo que es el catolicismo en el mundo, son muchas personas, ¿no? Son 1.500 millones de personas más o menos, en total, digo. Entonces, pero sí hay como una corriente de lo que acá llaman, por lo menos acá en Argentina, pero en otros lugares también, el nacionalista católico, ¿no? Que tiene, además de tener porque uno puede tener una posición quizás crítica con el matrimonio igualitario, que imagino que vos tenés, o con toda la corriente LGTB, pero estos no tienen una posición crítica, dicen, no me parece que tenga que hacer y punto. Si vos ves lo que escriben, prácticamente dice que hay que cortarles la cabeza, lo mismo con los judíos, y tienen ese odio visceral contra los judíos, contra los homosexuales o en fin, contra otras minorías quizás. ¿De dónde salen? ¿Por qué piensan así? ¿Qué interpretación hacen? Si justamente nacen de un judío, todos ellos también. Bien, primero déjame decirte, aunque no forma parte de lo esencial de mi respuesta, que dentro del nacionalismo católico también sería un acto de justicia distinguir corrientes más moderadas y más extremas. Absolutamente, Bien, absolutamente. hecho este paréntesis, el problema teológico es este. No es la primera ni la última vez que en la Iglesia hay ciertos pensamientos que circulan durante mucho tiempo, que el pontífice no los rechaza, pero tampoco los afirma. Te voy a dar un ejemplo, la condena a la usura. Muchos siglos, ¿eh? Muchos siglos de condenar la tasa de interés hasta que finalmente, a partir del siglo XVI, XVII, comienzan a hacerse aclaraciones y bueno, y hoy nadie ni se acuerda de eso, pero ese fue un... Claro. ¿no? Bueno. Se usaba como insulto. Se usaba como insulto, el judío Sí, usurero, sí, ¿no? Lo sí, usaban sí. como un Bueno, insulto. ahora, en el tema de los judíos, lo que circuló en el catolicismo mucho tiempo es la teoría del deicidio. O sea, que los judíos como pueblo tenían la responsabilidad del asesinato de Cristo. ¿Ok? Claro. Bien. Eso circuló mucho tiempo y algunos católicos tradicionalistas lo sostienen y, por supuesto, algunas corrientes extremas del nacionalismo católico no solamente lo afirman, sino que dicen que esa es la posición católica ortodoxa. Pero claro, para que veas que no es así, en el Vaticano II, la declaración Nostra Aetate del Vaticano II, que es la declaración sobre el diálogo con las religiones no cristianas, niega radicalmente el deicidio. Afirma decididamente que no hay que atribuir a los judíos como pueblo la responsabilidad por el asesinato de Cristo. En los judíos, en Israel, en la época de Jesucristo, había 4 corrientes muy claras. Los saduceos, los celotes, los fariseos y los pobres de Yahvé. Los pobres de Yahvé eran una corriente minoritaria, muy humilde, muy espiritual, que estaban esperando un Mesías que muy bien no entendían qué era, pero no era un rey político. Esa corriente es la corriente de David, es la corriente que formaban parte María, José, etcétera, ¿no? Bien, y Jesucristo. Bien. Los celotes eran los revolucionarios contra Roma. Romanos go home, eran los
los teólogos de la liberación de la época, ¿no? Los celotes. De ahí viene Barrabás. Barrabás no era un ladrón, era un revolucionario. ¿Okay? Ok. Luego los fariseos, ¿no? Los fariseos eran los que se aferraban a la letra de la ley, pero perdían el espíritu, ¿no? Y luego los saduceos, que negaban toda trascendencia espiritual del mensaje del judaísmo. Bueno, todas estas corrientes estaban mezcladas en ese momento, pero los que llevan lamentablemente la responsabilidad de lo que pasó son algunos, mirá que me lo estoy diciendo, algunos miembros del Sanedrín, y después lo que habitualmente en la sociología política se llama una revuelta popular o el populacho, o sea, la gente que no sé cuántos serían, 50, 100, ¿qué importancia tiene? Que estaban ahí y cuando Pilatos pregunta, ¿y qué hago si lo libero a Barrabás o a Jesucristo? Entonces todos gritan libéralo a Barrabás, ¿no? Entonces tenés un populacho informe, que serían 50, 100, más algunos miembros del Sanedrín, que son mucho menos, 5, 10, y esos llevan la responsabilidad directa del asesinato de Cristo. Los demás no. En el dogma católico, cualquier católico sabe que todos con nuestros pecados personales agregamos peso a la cruz de Cristo. Por lo tanto, todos somos responsables, ¿no?, de la cruz que Cristo llevó. Así que el deicidio nunca formó parte del dogma católico y en el Vaticano II quedó totalmente aclarada la cuestión, pero tanto es el aferramiento a la teoría del deicidio de algunos grupos que algunos niegan el Vaticano II. Hay algunos católicos que te dicen esa declaración del Vaticano II está equivocada y siguen con que los judíos, y dale con eso, los judíos, ¿no?, como si fuera una sola cosa, ¿no? Pero bueno, y te aseguro que si alguno escucha este reportaje y me escucha hablar, va a decir, Gabriel es un hereje, no entiende nada, no sabe nada. Lo van a decir, pero lo dicen, pero si lo dicen de Ratzinger, si lo dicen de los Claro. padres que firmaron la declaración Nostra Aetate, ¿qué me preocupa lo que puedan decir de mí? Lo dicen de Pablo VI, que firmó la declaración Nostra Aetate y que negó la teoría del deicidio. A él le dicen que es un hereje, que no entendió nada. A Pablo VI. Así son. Es más o menos, uno lo ve, ¿no? Y es como lo que hacen quizás mucha gente acá en este país, ¿no? Que es culpar al otro de los problemas personales que tengo, de los problemas que tiene mi país. Siempre lo mejor es apuntar el dedo para otro lado y no hacerme Pero es responsable que de eso. además yo te acabo de dar una explicación racional del asunto, hay que No, debatir por la eso cuestión digo. racionalmente. En la Escuela Austríaca de Economía hay una cosa que se llama colectivismo metodológico. O sea, vos no podés asumir responsabilidades personales a grupos enteros, como los judíos, los gitanos, y ¿por qué no hablar entonces de los católicos o los filósofos o los que... Las personas somos sujetos individuales, no somos reducibles a un grupo, no somos un colectivo, no somos un cardumen, ¿no? Pero, así que es eso lo que hay que afirmar, y quisiera ver el antisemita que me lo discuta. ¿Con qué me Sí, lo va a discutir? ¿Con qué me va a negar la individualidad de cada judío? Sí. en realidad Ben Stiller, Woody Allen y yo estamos confabulados para dominar el mundo, pero y Guido Casca, pero tratemos de no sacarlo a la superficie, eso pues si no se nos arruina Bueno, un en poco. realidad Freud tiene una muy buena explicación del antisemitismo, ¿eh? Hay una explicación psicoanalítica, ¿no? Sí. Que es... Es Yo lo que relaciono con somos... el infantilismo, de la culpa es de él, ¿no? Como una cosa así. Sí, sí, lo de Freud es un poco más sutil, no sé si resumírtelo en este momento, es como que algunos cristianos eh, eh, no pueden asumir eh, que Jesucristo se haya sacrificado a sí mismo y entonces tienen como una interpretación inconsciente de la muerte de Jesucristo, ¿no? Derivado hacia un grupo. Bueno, es algo bastante complejo, pero yo creo que pasa por ahí la cuestión. Puede ser. Puede ser. Y después, obviamente, hay cuestiones políticas, ¿no? Y de conveniencia también, obviamente. Como también, como hay que decirlo, no lo dejemos de lado, hay muchísimos católicos que son todo lo contrario, ¿no? Exactamente todo lo contrario a ese tipo de gente Sí, sí, fanática y. pero mi propia interpretación es que los judíos en general en la historia han representado la libertad. ¿Por qué? Porque
ellos son el único pueblo que al no tener territorio desde la diáspora, eh, necesitan ejercer la libertad individual y el comercio en una sociedad donde esas dos cosas eran extrañas. Entonces, el judío habitual, el comerciante, que al mismo tiempo reza y mantiene sus sagradas escrituras y que comercia para mantener su independencia, es visto como un otro muy extraño porque no encaja ni en el feudalismo ni en nada. O sea, y durante 2000 años están dando vueltas ahí solos, justamente, y la persona que está formada en otro paradigma le tiene miedo, porque le tiene miedo a la libertad. Mm, Porque ese judío que mantiene sus sagradas escrituras, que no, que no hace compromisos con nadie, que tiene su comercio porque tiene que vivir solo, porque no es como el señor que bebía del ciervo de la gleba, ¿no? Bueno, y a esa persona las demás le tienen miedo. ¿Por qué? Porque representa la libertad. Listo, es Claro, así. Así de simple. claro. Y hay quizás porque fíjate, cuanto más exitosos son, no siempre se fijan en los exitosos, Y más peor, lo claro. odian. Más lo Más odian, lo más odian. envidia. Sí, Sí, sí. más lo odian. Tendría que ser al revés, ¿no? Tendría que ser que más hay que imitar. Pero vos reconocime, si vos tenés una ideología política totalitaria donde lo que odias es la libertad, entonces es comprensible que odies a un grupo de personas que habitualmente son libres. Pues sí, por eso sí, la sí. Pero izquierda no, no, también es antisemita. pero no es que sean libres porque viven en un estado libre. Son libres porque todos o casi todos ellos espiritualmente ejercen una resistencia frente a los poderes de este mundo. Claro. Exactamente. Claro. Decías, Walter. No, 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 que muchas veces se, se plantea como causa de la riqueza. Quiero decir, em, cuando una persona es exitosa eh, y una de estas personas, sí, digamos, con un perfil antisemita, descubren que es judío, lo ponen como causa, como que, bueno, es rico pero Sí, es sí. judío. Así que hay algo, Ah, hay algo difuso ahí. Claro que si ¿No? vos unís el antisemitismo al origen marxista de la riqueza, entonces es lo peor de lo peor. Es judío y además es explotador. Bueno, Ese sí que es un combo. Ahí sí que hay un combo terrible. ¿qué le vas a hacer? Pero bueno. exactamente. Bueno, Gabriel, ha sido una Bueno, charla realmente súper enriquecedora. Aprendí muchísimo. No solo aprendí, ¿sabes? Porque tengo ganas de leer en realidad ahora más sobre el tema. Me da como, viste, en una hora sí, obviamente sí, no se sí. puede meter, lo que se puede meter es ínfimo, es una gota en el mar, pero es como que te da ganas de meterte más, ¿no? Tiraste algunos Bueno, me nombres, alegra algunas mucho. cosas que ahora voy a investigar un poquito más. De hecho, mi hermano, que también es judío, Mm, le puso a su hijo Tomás sí. eh, por dos motivos. Uno, por Thomas Sass, Ujú. que yo leí algo de Sí, Thomas sí, Sass, más o menos sí, sí, entiendo sí. por qué se lo puso. Y otro, Tomás de Aquino. Claro. Bueno. Así que, así Bueno, una que buena cosa que pueden hacer es leer a Santo Tomás de Aquino y también leer a Ratzinger, en alguna medida, ¿no? Ratzinger, me han, Es me el han dicho. ejemplo, es el ejemplo de uno de los más grandes teólogos del siglo XX, muy racional, Ujú, alejado de todo pensamiento mágico, de toda superstición, alejado del marxismo, alejado del integrismo de derecha. ujú, Es un modelo de pensamiento católico, yo te diría, incontaminado de estupideces. mm. Sí, sí, lo habían querido manchar en su momento, ¿no? Porque haber pertenecido a la juventud hitleriana, cuando era prácticamente obligatorio pertenecer a la juventud hitleriana, si no querías, igual pertenecías, y además él tenía, no sé qué tenía, 8 10 años, no sé cuánto tenía, Tenía ridículo, entre 15 y 16. 15 16. Bueno, en mi Este, caso es peor. Yo hice el servicio militar en 1978. ¿Quién era el comandante en jefe de la Armada en ese momento? Masera. Entonces, ¿qué? Dentro de 100 años hay gente que va a decir, Gabriel fue soldado de Masera. claro, Claro. ¿Te di un ejemplo? ¿Ok? claro, Apoyamos. ¿Qué? ¿Y qué? apoyó el golpe, ¿Qué? claro, Y lo van a decir, ¿eh? Gabriel seguramente, era ya lo soldado deben de decir, era Masera porque hice el servicio militar en el 78. No, la claro, situación no es la misma, ¿no? Pero, es más, fue peor. O sea, saben perfectamente que Hitler estaba perdiendo y empezó a reclutar
a chicos cada vez más jóvenes. Ujú. Sí, sí, no, además si te oponías decías, no, para mí él es un asesino, te mataban enseguida, o sea, no, no es que tenían alternativa, fue para mí un intento de haberlo manchado, pero después yo era No muy fue el joven. único intento, lo acusaron de No, complicidad de abuso de menores, le dijeron de todo, todo lo que le podían decir se lo dijeron. pero eso en la iglesia es típico, de acusar de complicidad de abuso de menores es Sí, típico, es sí, algo sí, típico, porque hay casos, sí, sí, sí. bueno, no sé si, yo no, la verdad hoy no quise tocar el tema porque parece que no venía el caso, pero bueno, siempre va a haber, si se habla de la iglesia y quiere manchar a alguien, ese va a ser el tema en cuestión, se tenga razón a veces o no, Yo siempre ahí lo te voy van a decir a, una última cosa. dale, dale. Todos los aspirantes al seminario deberían hacer psicoanálisis, ¿no? Tienen que analizar seriamente cómo está canalizada su sexualidad, como Claro, condición para luego ordenarse. Sí, Ok, y en eso no hay consenso en la iglesia. claro. Hay personas con graves conflictos psicológicos que se ordenan y luego pasa lo que pasa. Lo que pasa, si sos laico, bueno, la situación es un poco más manejable, sos un delincuente igual, pero menos escandaloso. Pero hay que cuidar mucho la psicología del sacerdote, que es muy difícil, muy Vos difícil. decís que con un examen psicológico o psicoanalítico antes de No, no un ingresar se examen, puede evitar. tienen que Una hacer terapia, terapia psicoanalítica Ah, preventiva. ok. Tienen que hacer psicoanálisis preventivo. Tienen que hacer un serio estudio profundo de años de su sexualidad. ¿Sí? Y, sí, Y recién después ordenarse. ¿Y por qué por qué se meten ahí ese tipo de personas? ¿Por qué suceden estas cosas? Ah, pero eso ha sucedido desde siempre. Pero ¿por qué ahí? ¿Por qué Siempre, se meten? Porque para mí no es que porque porque, están ahí porque en sucede. la naturaleza humana, los seminarios, los conventos, antes que vocaciones, han sido muchas veces refugios. claro. Refugios de cosas de tus problemas internos, refugios de problemas vocacionales, o en épocas anteriores, si alguien quería dedicarse a la literatura, se metía en un convento, si alguien no quería estar en la guerra, se metía en un convento, y bueno, este, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Escucharon hablar de Sor Juana Inés de la Cruz? Ujú, Bueno, Sor Juana en el siglo XX hubiera sido una chica brillante, estudiante de literatura. Pero no, en Claro. ese momento su única posibilidad para que no la casaran con alguien era meterse en el convento. Y ella no quería casarse, quería escribir. Bueno, en el siglo claro, XX hubiera escrito, no se hubiera casado, hubiera sido una cosa voluntaria. Y en ese momento, ¿qué hizo, pobre? Se metió en un convento, ¿ves? Era el refugio, ¿no? ¿Qué le vas a... Y sigue pasando, sigue pasando. ¿Qué le vas a hacer? es uno de los problemas. Nada. Pero de todos modos, en medio de semejantes confusiones hay cosas buenas. Basta con ver una película muy difundida, que es La novicia rebelde, y fíjate el diálogo que la novicia tiene con la madre superiora. Cuando ella se da cuenta que se está enamorando del capitán, vuelve al convento, toda asustada con ella misma, y la madre superiora le dice, ¿qué pasa? ¿Se está enamorando del capitán? Pues vuelva con el capitán. Acá en el convento no es un refugio para su problema. Afronte Claro, su problema. Una adelantada la madre superiora, pero eso te da la pauta, ¿no? de cómo es la cuestión. claro. Sí. Y si usted se quedaba acá, frustrada, amargada, ¿no? Iba a ser una monja miserable toda su vida, ¿viste? Problema Enojada con para el ella y para mundo. el convento. Claro. Así que muy bien, la mandó de vuelta con el capitán, genial. Sí. Bien. ¿Ok? No, no, Con el capitán Von Trapp. creo, no sé si vi esa película, era muy chico, obviamente, no me acuerdo si la vi o no, pero ahora creo que me dieron ganas de verla. La escuché tantas veces. Fíjate ese diálogo. Yo muchas veces utilizo películas aparentemente no del todo profundas, pero rescato líneas, y son líneas geniales, ¿no? Lo Woody mismo Allen, otra película, lo mismo otra película que se llama Historia de una monja, ¿no? Que es que está protagonizada por una actriz famosa que me olvidé el nombre imperdonablemente. Y ahí, bueno, la monja tiene una acción muy heroica en la Segunda Guerra, y todos creen que se trata de un amorío entre la monja y un médico, porque estando ellos en el frente, trabajan juntos y evidentemente se gustan, pero se la bancan. Cada uno se vuelve por su lado, no pasa nada, ¿no? Y la gente cree que se trata de eso. No, no se trata de eso.
Cuando la monja vuelve a su convento, en Francia, se entera que los nazis le mataron al padre. Bien. Y ella se da cuenta que no puede perdonar. ¿Y saben qué hace? Se va del convento. Porque se da cuenta de que ella no puede ser auténtica cristiana, entregada a Dios, si no puede perdonar. Y se Claro, va del convento. Ese final nadie te lo cuenta. Pero eso también te muestra lo que significa la vocación religiosa. Sí, sí. El No tema del podés perdón perdonar, es muy no importante. podés perdonar, hasta un laico le debe pasar. No podés perdonar, no podés ser cristiano. claro. Sí, Listo. de hecho he visto gente que le han matado al hijo y él perdonó al asesino. Yo no lo hubiera perdonado nunca, pero Debe ser muy... Pero no es no, fruto, quédate tranquilo, Leandro, no es fruto de tu naturaleza, ni de la mía, ni de la de Walter, es fruto de la gracia de Dios. Tu Claro. naturaleza humana no es la que perdona. La que perdona es la gracia de Dios que se asienta en tu naturaleza. Así que sí, pero si alguna vez tenés esta situación de perdón es porque la gracia de Dios te lo manda. sí, o sea, no me molesta. Pasa que en ese caso extremo, yo nunca lo haría. Yo iría y le cortaría la cabeza y este tipo o esta mujer lo perdonaba porque decía que así se podía liberar ella o él también Sí, de toda esta algo de presión. sentido tiene, algo de sentido tiene. Sí, O sea, lo perdonaba no por él. Pero sí, sí. ¿Cómo? digo, suena muy racional, pero bueno, no puedo estar, no puedo ni quiero estar en sus zapatos, así que no puedo Es que saber. no puedo ser racional en esa situación. Eso es lo que me eso es lo que no, no imagino una decisión utilitaria, pero bueno, nada, no estoy ahí, así que no sé cómo sería. Bueno, Gabriel, de nuevo muchas gracias. Muy Bueno, enriquecedor, muy enriquecedor, así se dice. Me gustó mucho estar acá hablando con vos y chao, bueno, me voy a investigar. quedo a sus órdenes, ¿eh? Ok, Bueno, muchísimas gracias, Gabriel, la verdad que fue abrazo. fue Live long and prosper. No sé si será un saludo cristiano, pero No, live long and prosper. no es Es de de Star Vulcano, sí, Wars, Vulcano. Sí. No, de Star Trek, Viaje a las Estrellas. De Star Trek. Sí, sí. que Bueno, tengan mismo. Gracias, que andes bien. Nos vemos, abrazo. Gabriel. Chao, chao. Bueno, muy bien. Eh, uf, bueno, arrancamos con las conclusiones. La verdad fue fantástica la charla, qué amena, qué tipo tan lúcido ¿no? Siendo tan grosso. Parecía una charla de café con amigos y se le podía preguntar cualquier cosa y repreguntar y todo. Y nada, yo la verdad sabía muy poco de catolicismo. Ahora voy a tratar de saber algo más. La mayor cantidad de gente que hay en este país por lejos es católica, por lo menos de nacimiento. No sé cuánta gente practicante, o a vos, Walter, no te veo muy practicante. Pero Un practicante amateur. este, así que creo que, que sería bueno digamos, que la gente eh, sea la religión que siga, ¿no? Que hoy hablamos de catolicismo, así que, digamos, en este caso, los católicos, ¿no? Sean así, ¿no? Como lo es, y es muy creyente él, ¿eh? Es muy creyente, es muy tradicionalista. Podemos estar de acuerdo y sentir en cosas, pero qué bueno sería que todos los católicos fueran así. No digo así que piensen como él, ¿no? Porque yo no pienso como él en todas las cosas. Pero digo así, de esa manera, con la mente abierta, respetando al prójimo, explicando cuando algo no se entiende, explicando cuando hay una crítica desde la razón, como él decía, ¿no? Como es muy loco, ¿no? Combinar la razón con la religión. Es una cosa decís, pero no se puede, decís por un lado, pero por el otro lado lo escuchás a él y decís, bueno, en realidad sí se puede, ¿no? Entender la religión como algo, digamos, que la gente puede entender, que puede practicar y que puede seguir, y sin embargo puede seguir siendo racional, ¿no? Por más que haya cosas, obviamente, irracionales, como hablamos de los milagros, que él dio su explicación. Eh,
Pero es como que te hace a gente quizás no creyente, que yo, como mi caso, por más que sea judío, digamos, de perteneciente a esa cultura, esa etnia, no creo en Dios. Pero bueno, te hace ver las cosas, decís, las preguntas que yo le hice, bueno, las respondió y te hizo pensar y me hizo pensar, incluso en algo que yo no creo, ¿no? Desde su propia óptica. Es difícil, ¿no? De dar una explicación así, ¿no? Hablar de algo que para mí no existe, pero que él me haga pensar igual en eso. No es sencillo para nada. Y bueno, obviamente para entender todo ese mundo tan rico, ¿no? Que es obviamente 1.500 millones de personas, obviamente que bardo va a haber, ¿no? O sea, eso sí, se van a pelear y todo eso, pero, pero es importante que la mayor cantidad de gente vaya por ese lado, por el lado de la razón, y deje de, ¿no? Ese infantilismo de culpar al otro eh, y que se puede discutir con razón, usando la razón sobre distintos temas. Eh, con cómo quería terminar esto, nada, no me acuerdo, pero bueno, no importa. Eso, fue muy buena la charla, espero que la hayan disfrutado como nosotros. Eh, yo quedé fascinado y voy a seguir investigando sobre catolicismo. Ah, eso quería decir. El odio y el infantilismo y todo eso para mí está totalmente alejado de la religión, de cualquiera sea. Este, y no hay, y no hay que entenderlo como una excusa para odiar, ¿no? Hay que tener en todo caso como algo que nos hace sentir bien a nosotros mismos y nada más. Si la religión a vos te hace sentir bien, bárbaro. Yo cuando iba a la sinagoga cuando era chico me aburría, ¿no? Y entonces no fui más. Entonces las cosas que a mí, entonces, y hay cosas que me hacen decir que para mí Dios no existe eh, y listo, y no la sigo. La religión, no creo, no festejo algunas festividades y nada más. Eh, Mm. pero no, eh, pero no sigo la religión porque eso a mí no me hacía nada. Pero bueno, a él le hace bien, hay gente que le hace bien, entonces, pero ahí tiene que quedar, ¿no? Como decía él, tiene que ser algo espiritual y nada más. Y después, bueno, las interpretaciones que se pueden hacer libremente, como él obviamente explicó. Pero bueno, él, fíjense que él es liberal, cree en el libre mercado, cree en la libertad también del individuo y, y es católico. Entonces, pero también hay católicos que son totalitarios y filonazis y qué sé yo. Bueno, entonces, o comunistas, ¿no? También. Entonces hay que tratar de dejar la política de lado en este caso, creer en lo que cada uno cree y creo que eso le da la libertad, ¿no? Por eso eh, la libertad de elegir esta religión u otra o lo que sea, creo es lo que pregona el buen católico, por decirlo de una manera, como lo es eh, Gabriel, ¿no? Gabriel Zanotti. Así que bueno, nos despedimos con Walter. Gabriel es una de esas personas, por lo menos en lo que a mí respecta, que, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, creo que a vos también. Hay personas que cuando hablan de fútbol, mirá dónde me fui, ¿no? Hablando de religión, de algo súper espiritual y me metí con fútbol, que es algo mucho más espiritual. Eh, no, hay personas que, pues, simplemente me sentaría a escucharlo, ¿viste? O sea, iría a Starbucks, me pediría un balde de café y me quedaría escuchándolo hablar de religión, hablar de Mises, hablar de escuela austríaca. Es una persona tan amena a la hora de, de, de contar, de explicar, de poner analogías. Yo tuve la suerte que una amiga, Mercedes Colombres, hace unos 3 años más o menos me dijo, no te pierdas las clases en la Universidad Austral de Gabriel Zanotti, y fui ahí como que no quiere la cosa, con el trabajo, y salía deslumbrada, ¿verdad? No sé, es una persona muy grata. Y respecto al tema de la religión,
a mí me pasa cada tanto de cruzarme con personas, como es el caso de Gabriel, no siempre católicas, incluso tengo gente amiga que son evangelistas y demás, pero que uno que no pertenece a esa corriente de fe y demás, yo tengo la sensación, mejor dicho, la certeza, de que cuando me está hablando de eso, no está queriendo llevarme a su, digamos, a su corriente Mm, de pensamiento, sino que me está compartiendo algo. Y paradójicamente, eso es lo que más me incentiva a acercarme. ujú, ¿Me explico? O sea, por el contrario, cuando escucho a una persona, a ver, desde la religión hasta, no sé, hasta la venta de Tupperware, para poner un ejemplo en el otro extremo, es decir, si siento que me está queriendo vender algo, inconscientemente me sale como un rechazo. Sin embargo, cuando escucho personas que lo comparten desde su experiencia y de lo que estudiaron y de lo que profundizaron, viste esta cosa de decir, mira, yo no sé eh, cuán, cuán veraz es lo que me estás diciendo, pero a vos te funciona. O sea, yo creo que es una persona muy, muy encolumnada con los preceptos de los que habla. Y tal vez sea eso lo que hace que sea tan agradable quedarse escuchándolo. Eh, Así que bueno, nada, para mí Leandro es testigo. Yo cuando él me dijo que íbamos a tener a Gabriel, dije, bueno, tenemos que, tenemos que estar, tenemos que estar bien despiertos porque es una persona muy preparada y hay que estar muy atento a las cosas que diga, ¿no? No es una entrevista más. Así que nada, por mi parte, muy agradecido que se haya tomado el trabajo de dispensarnos un rato de su tiempo y ojalá podamos invitarle en algún otro momento a, a hablar de Mises, de escuela austríaca en general, pero de Mises, yo sé que él es un estudioso de Mises desde su adolescencia, así que también es muy grato escucharlo hablar de eso, hablar de educación. Su padre fue una persona muy influyente en la educación argentina, no sé, infinidad de temas de los que lo escuchás hablar y salís muy satisfecho, así que un lujo. sin dudas, si él está dispuesto, nos encantaría tenerlo nuevamente para hablar de otros temas como lo que mencionaste vos, Walter. Así que bueno, esperemos que pueda en el futuro. En estas semanas lo vamos a dejar descansar, pero ya lo Descansar de... descansar de nosotros, pero ya lo vamos a tratar de molestar en el futuro de vuelta, porque realmente creo que es muy importante para el programa. Así que, gente, bueno, muchas gracias por haber estado ahí con nosotros hasta ahora. Recuerden que les pedimos que se suscriban ahí en el canal de YouTube, eso nos da un empuje para seguir. Y traer también invitados así como de la talla de Gabriel hoy. También estamos en Spotify, esto que estoy hablando ahora es de YouTube, ¿no? También estamos en Spotify y Anchor, en las redes sociales también, donde simplemente también publicamos el programa. Así que, gente, muchas gracias por estar ahí hasta ahora. Será hasta la semana que viene y como siempre, chao, chao.